Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, feliz. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de obesidad hoy. Muy bien, nosotros vamos también a tocar el tema de los trastornos que quedan post-COVID en jóvenes y de pacientes celíacos. Qué interesante. ¿De qué se trata esa enfermedad que es tan prevalente hoy? Exactamente. ¿Vamos, arrancamos? Vamos, arranquemos. Dale. Muy bien, estamos con el doctor Edgardo Smeckwell, él es past president de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Vamos a hablar sobre celiaquía. ¿Te parece? Sí. Bueno. Preguntar, ¿qué es la enfermedad celíaca? Sí, la enfermedad celíaca es una intolerancia al componente que tienen muchas harinas, el gluten, particularmente una proteína tóxica que se llama gliadina, que en individuos que están predispuestos genéticamente desarrollan una lesión en el intestino delgado, muy característica, que conduce a síntomas bastante también clásicos, como son la diarrea, la pérdida de peso. Entonces, en concreto, hay una predisposición genética, quiere decir, es celíaco quien tiene esa base, hay una base genética. Hay algo en el ambiente, lo ambiental es el cereal que está en el trigo, avena, cebada y centeno, el gluten, la gliadina más precisamente, ¿sí? Y está esa interacción a través de lo que se llama la autoinmunidad. Digamos, el celíaco lo que tiene es que tiene una inmunidad alterada. Si lo tuviéramos que traducir, es como que no reconoce como un amigo a las harinas que muchos comen o comemos, sino que es algo como, podríamos decir, es intolerante, es como tóxico. Entonces ese escenario de batalla entre la harina y la inmunidad en los individuos que están genéticamente predispuestos, ese escenario se libra en el intestino delgado. El intestino delgado normalmente es el lugar donde absorbemos todo aquello que necesitamos para la vida, para crecer, para estar bien. Y el intestino tiene, si uno lo mira microscópicamente, como unas vellosidades, como unas rugosidades. El celíaco lo que tiene es que se le va aplanando todo ello, disminuyendo la absorción. Entonces, tenemos una enfermedad que lo que es muy interesante de destacar es que es súper prevalente, es muy, muy prevalente. Es una enfermedad, el 1% de la población mundial, que es mucha gente, es celíaca, pero tal vez muy poquitos lo conocen. O sea, hay muchos celíacos que andan en la vida, haciendo vida normal, digamos. Haciendo vida normal sin saber que son celíacos. Y absorbiendo mal los nutrientes. Absorbiendo mal, sí. O sea, los celíacos tienen todo un perfil, un espectro clínico. O sea, ¿cómo podemos saber? Eso, ¿cómo podemos saber si a mí no me gustan las harinas? O porque desde chiquitos de chicos que refieren que realmente le prefieren ellos mismos otro tipo de alimentos que no tengan harinas. Y si uno como mamá va viendo que los chicos tienen más elección por frutas, verduras, no cosas procesadas, es como que tal vez uno puede tener un indicador, ¿o no? No, en verdad lo que uno debe tener en cuenta o en claro respecto a la alimentación es que las harinas ya en los chiquitos, en algunos chicos que van a desarrollar enfermedad celíaca, comienzan a dar síntomas, aunque como mencioné muchas veces uno permanece asintomático. Particularmente, por ejemplo, los familiares de celíacos tienen una predisposición a hacerlo y muchas veces uno detecta a un nuevo paciente celíaco porque un hermanito es celíaco, ¿sí? Entonces, hay un espectro clásico que va desde, dijimos, la diarrea y la pérdida de peso hasta no tener síntomas. Y en el medio hay algo novedoso y que los médicos clínicos y los especialistas están cada vez más advertidos, es lo que se llaman manifestaciones extraintestinales, ¿sí? Porque si uno antes identificaba que un chiquito celíaco era alguien que tenía problemas de crecimiento, perdía peso, talla baja, claro. Ricardo, exacto, o pancita, ¿no? Muy flaquitos, exacto, y con diarrea. Ese paradigma ya ha cambiado, porque ese paciente sigue existiendo. Pero hoy tenemos pacientes constipados, que son celíacos, y gorditos, que son celíacos, ¿sí? Entonces, y aparte de eso,
uno simplemente puede tener, por ejemplo, una anemia crónica, ¿sí? Tener una falta de glóbulos rojos crónico, o trastornos ginecológicos y obstétricos, por ejemplo, abortos a repetición, y ser el único síntoma de la enfermedad celíaca, o el déficit en el metabolismo del calcio y del fósforo con osteopenia u osteoporosis, o simplemente una alteración de las enzimas hepáticas que se llaman transaminasas. Un paciente que uno le hace un análisis y tiene las transaminasas elevadas, son pacientes que no tienen ni diarrea ni pierden peso y que hoy por hoy, afortunadamente, con todo lo que vamos conociendo los médicos y particularmente la difusión que hacemos, como estamos haciendo en este programa, y muchas gracias por la invitación, con esa difusión, dentro de las comunidades médicas, ya por ejemplo, los ginecólogos, los obstetras saben que dentro del perfil que tienen que pedirle a alguien que tiene infertilidad, no solo abortos a repetición, están los anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca, ¿sí? ¿Y la enfermedad se revierte en el intestino si la persona deja de consumir las harinas? El punto es que la dieta es el remedio, ¿sí? La dieta es el remedio. ¿Y hay alguien que tenga intolerancia y que no llegue a una celiaquía? O sea, ¿es un poquito celíaco o muy celíaco o no? Porque el ladrón no sé, es una pregunta, es una pregunta reactual esa. Ajá. Muy bien. El punto es así, hay una entidad que es la enfermedad celíaca, que tiene esto que dije hasta ahora, la genética determinada, anticuerpos antiharina, por así decirlo, en la sangre, y una biopsia donde uno ve estos pelitos que faltan de las vellosidades. Y ese paciente es un celíaco. Hay una entidad que se va conociendo poco a poco, cada vez más, que se llama sensibilidad al gluten, pero no es celíaco, ¿sí? Ese paciente no tiene la genética, no tiene la biopsia alterada, puede tener algún anticuerpo, algún marcador en la sangre, ¿sí? Pero lo que tiene es que cuando come harinas se comporta, no digamos como un celíaco, porque muchas veces no es solamente distensión, sino que hay a veces cefaleas, malestar general, hay algunas circunstancias. Esto es una entidad que se está conociendo día a día cada vez más, que es la sensibilidad al gluten no celíaco, que si uno no se sabe bien la prevalencia. Dijimos que los enfermos celíacos, estamos hablando del 1% de la población, y muchos de ellos que no se conocen, se está analizando todavía la sensibilidad al gluten no celíaco, cuánto de la comunidad lo tiene, porque hay un nuevo fenómeno que un poco veníamos conversando, es que se está identificando a la dieta sin gluten como una dieta saludable, como una dieta y de hecho hay muchas celebrities que son reconocidamente adeptos, hasta Djokovic en su momento se asumió sensible al gluten o celíaco y dijo, y ahí a partir empezó a ganar Grand Slams, etc. Lo que sí quiero transmitir es que el abandono de una dieta, asumirse celíaco o sensible al gluten, que los que nos están mirando se lo dejen al médico, ¿sí? Luego, obviamente, cada uno puede tener una elección y decir, yo no como harinas. Normales, sí, porque habitualmente las harinas, no tanto por el gluten, sino por otras cosas que llaman fructanos. Las harinas en general distienden, fermentan, nos hinchan, ¿sí? Entonces mucha gente confunde el bienestar que tiene al dejar las harinas con que o era celíaco, o era sensible al gluten, o asume como saludable. Pero yo creo que un mensaje que ustedes podrían dar es que le dejemos al médico el diagnóstico de lo que está sucediendo y después cada uno, obviamente... La del paciente. Perfecto. Exacto. Perfecto. Bueno, ¿vamos al escritorio? Dale. Bueno, estamos con el doctor Ismael Calandri, neurólogo. Hola. Hola, ¿cómo les va? Para hablar de las consecuencias que está dejando el COVID en los jóvenes. Sí. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias cognitivas que estamos viendo después del COVID en algunos pacientes. O sea, ¿qué porcentaje mutó el porcentaje de personas jóvenes, niños, adolescentes, gente de menos de 20 años que se ha enfermado? Que se enfermó de COVID en general, bueno, eso es un poco parte de la estadística general. Pareciera que en el último tiempo, sobre todo en este pico de la última ola, hubo pacientes más jóvenes que los que la distribución anterior, ¿no? Sí. Y la afectación, diríamos, del COVID, deja secuelas.
Claro, un poco lo que estamos viendo nosotros. La idea es no plantearlo como una secuela en sí, porque una secuela tiene la imagen, ¿no?, de que es algo que es como una herida y que nos quedó para siempre, como una cicatriz. Más bien esto, lo que estamos viendo es que algunas personas al recuperarse de COVID pueden presentar síntomas que, si bien pueden tener que ver con la infección por COVID, o síntomas nuevos como pueden ser síntomas cognitivos. Vemos en algunos pacientes que refieren encontrarse más lentos, más torpes, más dificultad para prestar atención, para orientarse. Todo eso tiene distintas definiciones, pero en la actualidad lo están definiendo como niebla mental o como síntomas cognitivos del COVID. No sabemos todavía, obviamente, como pasa con todas estas enfermedades nuevas, qué es lo que lo genera, pero es probable que la infección y las características asociadas de la enfermedad, un cuadro sistémico muy, muy grave en algunos casos, en otros no tanto, la fatiga que producen puedan ser como cofactores para esto que estamos viendo. O sea, por ejemplo, si la persona lee, tener como un ralentar en el hablar, en el habla, en la comprensión de un texto. Sí, generalmente la cognición está dividida como en esferas, ¿no? El lenguaje, la atención. Y hay como funciones que comandan mucho a la mayoría, que son la atención y el sistema ejecutivo. La atención es nuestra capacidad de hacer foco y el sistema ejecutivo es un poco más complejo, pero tiene que ver con manipular y organizar mucha información en el momento, ¿no? ¿El equilibrio afecta? El equilibrio no. Hay hay un montón de síntomas neurológicos que se dan después del COVID en distinta frecuencia. Esa frecuencia está por verse si esa frecuencia está asociada con el COVID en sí. Hay algunos pacientes que han presentado vértigo después de COVID, pero por ejemplo el vértigo es un cuadro común en la población, o sea, tiene una prevalencia bastante importante, entonces no sabemos si es el COVID o es simplemente la misma prevalencia. Sí. Y esto está asociado a pacientes que han tenido una carga viral importante, que han tenido síntomas, digamos, de falta de olfato y demás, o pacientes que pasaron asintomáticos tienen esta niebla mental. Bueno, eso es lo más interesante, porque los pacientes que sufren una enfermedad grave, ¿no?, muchos días de internación, intubación orotraqueal, quizás una traqueostomía, después de eso generalmente tienen síntomas cognitivos, haya sido el COVID o no, y lo que estamos viendo acá es que también los que pasaron cuadros leves o poco sintomático refieren después de un tiempo esta fatiga persistente, esta fatiga mental persistente, o sea que hay de los dos casos. Perfecto. Sí. ¿Es igual en mujeres que en varones o...? No, por el momento no hay diferencias en el género. ¿Y qué debería hacer una persona, digamos, post-COVID? Digamos, tendría que hacerse algún chequeo, consultar al médico, digamos, ¿está normal? Igual conviene que se haga... La idea es tener chequeos después de realizar, después de haber pasado una infección de COVID, tanto chequeos en el aspecto clínico, en el aspecto cardiológico, que sabemos que es otro punto donde inciden, y una consulta para hacer un chequeo neurológico me parece apropiada. Y por el otro lado, todos tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nos tienen que llevar al médico, ¿no? Síntomas neurológicos, haya tenido o no haya tenido COVID, es el momento de consultarlo. Perfecto. Bueno, ¿y los bebitos? ¿Es otro cantar o...? Ahí es sin duda es otro cantar, sí. No es que es un adulto más joven. Y yo soy médico de adultos, así que toda mi opinión relativa a los niños es un poquito... Es como que está segmentado, digamos, sí, hasta totalmente. 1 o 2 años está segmentado como para bien pediátrico. Sí, tanto hasta 1 o 2 años como el paciente pediátrico menos de 18. La neurología está completamente dividida entre neurólogos de adultos y neurólogos de niños. Perfecto. Sí, bueno, muy bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿vamos? Vamos al living. Bueno, muy bien, estamos con Ana Chesi. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo Licenciada en nutrición. Hola, vamos a hablar sobre obesidad. Temón. Tema súper interesante. Está muy bueno el tema y está muy en auge porque hay mucha gente subiendo mucho de peso. Sobre todo con este tema de la cuarentena hubo unos aumentos tremendos de peso. ¿Cómo sé cuál es mi peso ideal? En realidad el peso no es tan importante porque depende, la obesidad no es cuánto pesás, sino cuánta grasa tenés en el cuerpo. Eso se mide más con un plicómetro que mide los pliegues de grasa, o se hace una antropometría que te dice cuánto tenés de hueso, de músculo, de grasa,
y es de acuerdo a la cantidad de grasa si estás obesa o tenés sobrepeso, no tanto cuánto pesás. Es decir, el índice de masa muscular que tanto se calcula es un valor... Ese se usa cuando hacemos estadísticas en un hospital, porque tenés que medir 3.000 personas y no puedes hacer una antropometría. Pero un pato bica, por ejemplo, que tiene una masa muscular gigante, vos le pones el peso y su talla y te dice que tiene una obesidad mórbida y en realidad tiene nada, muy poquita grasa. Por eso sirve para una estadística y va a haber errores, pero a nivel estadístico está bueno. ¿Y qué pasa con la gente? Me viene en la cabeza esos hombres que son súper delgados con mucha panza, por ejemplo. Sí, y en realidad hay gente que a medida que van pasando los años, tal vez tiene más panza. La grasa acomoda en un lugar, ¿no? Sí, y es como que también se distiende un poco el abdominal, el músculo, no hacen deportes, entonces es como que se extiende un poco más la panza, se inflama un poco el hígado, porque en general la gente ya de más grande toma un poco más de alcohol, se relaja un poco más con la comida, entrena menos, se mueve menos y bueno, claro. Los hombres en general engordan más de panza, las mujeres nos desfondamos un poco de la parte de la cola, claro. Pero depende del tipo de cuerpo. ¿Y ahí la obesidad cómo se mide? ¿De la misma manera? En realidad también depende de la cantidad de grasa que vos le puedas medir. Cuando hay hígados grasos, por ejemplo, por un exceso de alcohol o triglicéridos, no tiene tanto pliegue de grasa. Tocas la panza que está dura, parece un embarazo y no tiene pliegue de grasa, pero la grasa está del lugar donde vos no la podés medir, que es la intravisceral, y esa es peligrosa. Claro, es mucho más peligrosa que la que podés sacar con, no sé, con una cirugía o con una dieta mucho más fácilmente. ¿Y estadísticamente se están viendo mucho más obesidades de niños? Sí, es terrible la cantidad de chicos que están con mucho sobrepeso. Los chicos no salen a jugar a la plaza, más allá de la pandemia. Los papás trabajan todo el día. Y cambiaron los hábitos de juego de los chicos. Claro, están con los jueguitos, con la Play, con el celular. El chico no se mueve. Clubes hay pocos. Hay muy buenos. Yo a la mía, por ejemplo, la mandé de chiquitita a River, más allá de que seamos o no de River. River es excelente, tenía muy buen precio, tenía todos los deportes y calculo que hay un montón de barrios que tienen clubes. Pero es como que la gente lo tiene que llevar al chico, no tiene tiempo, lo deja... Había más clubes barriales. Claro. O podían ir solos al club. O a la plaza, claro. En la calle. La plaza que ahora le sacaron toda la arena, pusieron plazas como que, no sé si estás en una plaza o en un departamento con más chicos. Es como que se perdió mucho la cultura de que el chico se mueva. Entonces está sentado mirando tele, jugando a la Play y la comida de chicos, lo que se publicita como que está bueno que coman los chicos, es pésimo. A ver, ¿qué deberían comer los chicos? Los chicos tendrían que comer lo mismo que comemos nosotros, carnes, verduras, frutas, lácteos, cereales, pero no cereales de cajita con colores y que te ponen que es divertido comer. No tiene que ser divertido comer, es lo mismo que digan que es divertido respirar, es algo que es obvio que lo tenés que hacer y lo tenés que hacer de una forma saludable, no con cosas que tienen colorantes, que el chico saca la lengua y tiene 18 colores en la lengua o que tienen un producto que se llama jarabe muy alta fructosa que hace unos picos de glucosa gigantes. Eso le hace mal, eso además es adictivo, el chico quiere comer más, es dulce, tiene mucho azúcar y está quieto en la casa, no tiene sentido. No comen frutas, no comen verduras. Muchas veces en la casa directamente no se come. ¿Y qué enfermedades asociamos a la obesidad, diríamos? Diabetes, hipertensión, problemas articulares. Se ven chicos que no van a deportes porque le duele la rodilla, le duele el pie y claro, ves que el chico está con mucho sobrepeso. Y además está todo el tema de que por más que ahora esté todo este tema de que no se puede opinar sobre el cuerpo de alguien, que no se puede juzgar, que tu cuerpo es tuyo y que está buenísima toda esa movida porque no está bueno que se rían de un chico que está gordito o de una chica que es muy flaquita o lo que sea. Es como que todo el mundo se relajó y entonces ya no importa qué comemos, no importa qué me pongo y está todo bien y no se toma en cuenta el tema de que hay un problema de salud detrás de si a vos te gusta o no ser gordo o flaca. ¿Cuántos kilos de más tiene que tener una persona para estar considerada obesa? Tiene que tener, por ejemplo, si un número normal de grasa es entre 14 kilos de grasa y 20 kilos de grasa, tiene un sobrepeso hasta 5 o 10 kilos más y después ya empieza a ser obesa. Okay. El problema básicamente en los chicos es el tema articular, además del tema de que todavía lo siguen cargando, porque hay muchos colegios o muchos lugares donde no pueden manejar el tema del bullying. No, aparte hay una realidad, un chico que tiene un sobrepeso no puede correr la pelota como le gustaría, hay un montón de actividades que va a empezar a
a dejar de hacerlas y es una pena que se las pierda. Tal vez es excelente haciendo algo y no lo hace porque... Y le da vergüenza y tal vez no va a la pileta con los amigos porque le da vergüenza sacarse la remera. Nadador y no va a la piscina porque le da pena. O ni siquiera juega porque le da vergüenza sacarse la remera porque tiene pancita. Y es como que trastoca todo. Ya no pasa por un tema de si es estético o no es estético, si el chico está flaquito o no. Y además, a la larga, los malos hábitos se empeoran, nunca se mejoran así en forma espontánea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Un placer. Igualmente. ¿Volvemos? Sí, ya volvemos. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transforma tu casa con aromas. Es lo más. Aromas es lo más. ¿Te gustaría ser revendedora de aromas? Llámanos, porque aromas es lo más. Ricardo, quiero que me cuentes qué tema preparaste hoy. Bueno, gracias Verónica. Acá estamos con la licenciada María Juliana Leone, que es licenciada en biotecnología y investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar en Tesis de Salud. Bueno, hemos estado escuchando estos días que el 80% de la población argentina, debido a los cambios de rutina y demás por la pandemia, están teniendo problemas para dormir o para conciliar el sueño. ¿Cuáles son esos hábitos que afectan más, diríamos, que ha traído la pandemia, que afectan más el tema del sueño? Sí, fundamentalmente este reloj biológico que les contaba recién que está en el cerebro se pone en hora, ¿sí? Por el ciclo de luz-oscuridad, por la luz. Fundamentalmente la luz a la que nos exponemos durante la mañana, por cómo funciona el reloj, la luz a la mañana hace que este reloj se ponga en hora mejor, más adecuadamente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que cambió con estar en nuestras casas más tiempo es no exponernos tanto a esa luz natural, a esa luz del sol que funciona como este sincronizador, le decimos nosotros, o para poner en hora a este reloj. Por supuesto que la luz artificial que nosotros tenemos en nuestras casas también funciona poniendo en hora el reloj, pero es menos eficiente porque su intensidad es mucho menor. Y entonces, una de las cosas que cambió es que nos exponemos a menos luz natural durante el día. La luz es menos intensa a la que nos exponemos, ¿sí? Otra es que a la noche, quizás, no hay tanta diferencia entre el día y la noche, ¿no? Porque la luz eléctrica es la misma en nuestras casas, de día que de noche, y entonces ese ciclo de luz-oscuridad se hace más chato de alguna manera, ¿sí? Nuestro reloj biológico no puede diferenciar tanto el día y la noche. Sumado a eso también, por supuesto, las pantallas, usamos los teléfonos celulares, las computadoras, sobre todo a la noche. Eso es un problema porque, de nuevo, es una señal de que es de día cuando debería ser de noche, ¿no? Todo eso suma a que nuestro reloj biológico no esté correctamente en hora y que eso trae fundamentalmente luego problemas en distintos ámbitos de nuestro funcionamiento, pero en particular el sueño, ¿sí? Si tenemos una señal de que es de día cuando nos tenemos que dormir, entonces nos va a costar más dormirnos y nos vamos a ir a dormir más tarde, ¿sí? ¿Y podemos tener algún consejo, digo, para la gente hoy que está otra vez, estamos no totalmente guardados, pero estamos siguiendo con ritmos cambiantes, cambiando la rutina sería? ¿Cuáles serían tips como para que la gente pueda conciliar mejor ese sueño y tener esa recuperación para el otro día? Claro. Una de las recomendaciones generales sería exponerse a la luz del sol a la mañana, aunque sea un rato, 20 minutos, media hora, durante la mañana. Es importante que sea durante la mañana, ¿sí? Y si uno no puede salir, por lo menos en una ventana que dé la luz del sol o que esté bien iluminada, eso durante la mañana. Otra cosa que no es solo del ciclo de luz-oscuridad, es también nuestras actividades. Nuestras actividades, tratar de organizarlas de manera que, aunque nosotros podamos elegir los horarios, que esos horarios sean regulares. Eso es importante, darle una señal de siempre a la misma hora, que funcione como, de nuevo, como un sincronizador, como poner en hora a ese reloj y mantenerlo durante todos los días y que funcione mejor para las consecuencias que tiene, ¿no? Que no tenga consecuencias negativas en nuestra salud, que es lo que ocurre cuando el sueño no es adecuado o no es suficiente en cantidad de horas, o ocurre en horarios no adecuados, como en la gente, por ejemplo, que trabaja en turnos rotativos o en turnos nocturnos, ¿no? Bueno, ha sido más que clara, María, muchísimas gracias y bueno, seguimos en Tesis de Salud. Muchas gracias a ustedes.
Descansá en primera clase. Bueno, llegó el final del programa, así que nos tenemos que despedir. Gracias, Ricardo. Muy Bueno. interesante lo de obesidad, muy interesante la grasa corporal. Sí, yo creo que sí. Hay que ver, el tema de la comida y que los celíacos obviamente tengan su conducta de alimentación porque soluciona el problema. Exactamente. Bueno, y los jóvenes está por verse a ver cuáles son las secuelas que quedarán post-COVID. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dale, cómo no. Muchas gracias.